Yo he tenido sueños en mi vida que realmente me han hablado de una manera poderosa. Y uno de los sueños que yo recuerdo cuando era muy pequeño era, quizás muchos de ustedes no lo experimentaron, pero yo sí lo experimenté. Imagínense que este día todos hubiéramos venido en autobús y que todos venimos de diferentes lugares. Imagínense de donde usted viene, pero que ha venido en autobús. Imagínense que hay un buen servicio de autobús, que las calles están llenas. Entonces, en aquella época, cuando los cultos terminaban, los hermanos preguntaban, ¿cuántos hermanos van para allá, para el norte? Vamos fulano y fulano, vamos a tomar la ruta tal. Y ahí iba el grupito de hermanos para allá. ¿Cuántos hermanos van allá para el sur? Y ahí entre ellos y ahí el otro grupito para allá. Y de repente todos coincidíamos en una sola parada de autobús. Pues eso quizás estaba tan fuerte en mi memoria que yo recuerdo en mi sueño que estábamos todos los hermanos y cuando de repente yo los comienzo a ver que los hermanos comienzan a subir. Y lo triste era que a mí no me pasaba nada. Mi abuelita era la que me llevaba a la iglesia y yo miraba que ella comenzó a subir. Yo la traté de agarrar y no la pude agarrar. Y me comencé a desesperar de ver que todos los hermanos iban y ya iban desapareciendo, que yo comencé a hacer esto, miren. A ver si con el saltito me daba impulso y me comenzaba a subir. Y por más que saltaba, volvía a caer al suelo. Hermano, yo desperté con una angustia muy grande. Que en ese momento era quizás un muchacho. Y yo dije, ay Señor, qué feo es quedarse cuando tú vengas. La semana pasada comenzamos este tema hablando de la venida de Jesús. Que es algo que la Biblia nos habla que no la tengamos por tardanza, que no pensemos que no va a venir, sino que se va a cumplir, va a pasar en el momento preciso. Y comenzamos hablando la semana pasada de que la venida de Cristo tiene 2 etapas. La primera, que es conocida como el arrebatamiento o el rapto. Término bíblico es arrebatamiento. El rapto no está en la Biblia, pero se le conoce por la forma como va a pasar. Así que ya explicamos eso. Hoy se publicó el video, vuélvalo a escuchar y tome notas porque también expliqué algunas cosas de qué pasa cuando nosotros morimos. ¿Qué sucede inmediatamente? Y es algo que yo creo que muchos tenemos preguntas al respecto. Este día vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar exactamente de cómo será la venida visible de Cristo a esta tierra. La primera venida se dio allá en Israel, naciendo en Belén. La segunda venida de Cristo, Él viene otra vez a Israel y la Biblia dice que descenderá sobre el monte de los olivos. Que yo expliqué que en realidad no es una montaña, sino que es como un cerro. Si usted ha vivido en cerros o cerca de cerros, se puede imaginar lo que es el monte de los olivos. No es tan difícil llegar a la punta, sino que, claro, hay que caminar hacia arriba, pero no es algo imposible que usted se va a tardar unas 4 horas en llegar a la cima, sino que caminando sin parar bien, quizás unos 45 minutos, quizás que uno se encuentra en la cima del monte. Pero en ese lugar la Biblia describe que será el punto donde Jesucristo posará sus pies. Ahora, lo que yo estoy hablando y lo que hoy yo voy a hablar, por favor, hermanos, vamos a leer textos de la Biblia. Ahora, yo siempre digo, no me crea tanto a mí. Cuestione lo que yo pueda decir. Pero cuando usted lo vea que está escrito en la Biblia y que es bien claro, no lo transgiverse, sino que tómenlo como está en la palabra de Dios. Si la Biblia dice que el Señor vendrá otra vez, es porque el Señor va a venir otra vez. Ahora, es entendible que muchas de las profecías bíblicas pueden ser interpretadas diferentemente. ¿Por qué razón? Porque nosotros los humanos en parte conocemos. Y hasta que las cosas comienzan a vislumbrar y comenzamos a ver luces de eso, comenzamos a entender, esto es lo que está escrito en la palabra. Pero en un principio puede ser que nosotros los hombres
nos equivoquemos al interpretar las cosas proféticas, las cosas del futuro. Pero cuando nosotros comenzamos a ver ya aquí específicamente cosas que son, como dicen, que no necesitan triple interpretación, sino que está tan claro como la luz del día, hermano, tenemos que abrazar eso así como está. Amén. Entonces, vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. En el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 26, el Señor Jesús estaba hablando a sus discípulos. Y en esa ocasión, cuando el Señor le habló a sus discípulos, les estaba hablando acerca de las señales del fin. Marcos 13 es lo mismo que es San Mateo 24, solo que Marcos lo habla desde el punto de vista de él, lo que él escuchó o lo que a él le dijeron. Porque se cree que Marcos con el apóstol Pedro tenían cierto parentesco. Entonces, ¿cómo Marcos hace su evangelio? Bueno, la fuente de su evangelio, quien le contó todo fue el apóstol Pedro, más el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, él aquí en San Marcos capítulo 13 recuerda exactamente lo que Mateo escribió en Mateo 24 y también Lucas también lo cuenta. Y entonces ahí está hablando cuáles son las señales del fin. Y dentro de esas señales del fin, cuando llega al versículo 24 en adelante, el Señor comienza a hablar de cómo será la venida de Él a la tierra. Porque, hermanos, definitivamente tenemos que creer que Jesús vendrá a la tierra otra vez. Amén. Físicamente, no espiritualmente. Hace muchos años atrás, los testigos de Jehová dieron una profecía donde decían que Jesús iba a volver a la tierra y construyeron una mansión en un lugar de los Estados Unidos para que fuera la residencia de Jesús. Y cuando llegó el día establecido, no pasó nada. Y cuando la gente preguntaba, ¿y dónde está Jesús? Ya está en la residencia, lo que pasa es que no lo pueden ver. Y así con los años se fueron diciendo hasta que finalmente vendieron la casa y nunca más se supo acerca de eso. Entonces nosotros no usamos ese tipo de tácticas, sino que decimos lo que la palabra de Dios dice. Y el Señor dice en San Marcos capítulo 13, voy a comenzar a leer desde el 24, aquí solo va a aparecer el 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol, escucha, aquí está diciendo cómo va a ser. Se recuerda que hemos hablado de principios de dolores y la mega tribulación. Entonces el Señor está hablando aquí que cuando la mega tribulación está llegando a su final, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, miren lo que va a pasar, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, o sea, en otras palabras, no habrá luz. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahora, literalmente una estrella no puede caer a la tierra. ¿Sabe por qué? Una estrella, la estrella más cercana que tenemos nosotros aquí es el sol. El sol no puede caer encima de la tierra puede ser tragada por el sol. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando dice las estrellas, se está refiriendo a meteoritos que pueden caer sobre la tierra y cosas que, por ejemplo, como ahora a veces vemos la luna de sangre, cometas y cosas, como van a ver como señales en los cielos ese día que el Señor vendrá. Y dice, entonces, cuando esté ese caos en los cielos, verán al Hijo del Hombre. ¿Escuchó? Dice, verán. ¿Escuchó? Amén. Verán. O sea, que lo van a ver. Que vendrá en las nubes con gran, ¿qué dice? Con gran poder, o sea, con gran dunamis. ¿Y con qué? Y con gran gloria. Ahora, déjeme describirle, ya hablamos bastante sobre lo que es la palabra poder. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? Yo sé que nosotros cantamos una canción, la gloria de Dios, pero literalmente en las Escrituras, la gloria de Dios, por ejemplo, cuando vamos al libro de Apocalipsis, está el Señor sentado en el trono. Eso usted lo puede leer y como a veces yo dejo aquí deberes o homework para que usted lo haga en la casa, pero yo no sé si usted los hace, si es un buen estudiante. Pero lo que yo digo, hermano, lea, digo yo, lea. Entonces, usted puede leer Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Juan describe el trono de Dios.
Y todo, fíjese, en el centro está el trono. Y el que está sentado en el trono es alguien increíble, el que está sentado en el trono. Pero lo que antecede a lo que está delante del trono, por ejemplo, están los 4 seres vivientes, que la Biblia los describe, están los 24 ancianos y están las multitudes. Y dice que en ese lugar se canta y todo el tiempo esos seres vivientes están diciendo, santo, 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 santo es el Señor. 3 veces santo, santo, santo. Hay alabanza continua de parte de esos 4 seres vivientes. Y luego también dice que los ancianos, los que están en los tronos, los 24 ancianos, se quitan sus coronas, se postran delante de Dios y comienzan a decir al Cordero que es digno, el que fue inmolado por nosotros, digno es el Cordero, digno de recibir la gloria, digno de recibir la adoración. Dice que ponen sus coronas delante de él. Entonces, todo eso que está pasando delante del Señor, ¿sabe qué es eso? Es la gloria de Dios. Es lo majestuoso de Dios. Entonces, cuando dice que el Señor viene con poder y gloria, es que no solamente, ahí viene el Señor, no, que antes de él le antecede cosas gloriosas. Como vamos a ver aquí, más adelante dice que vienen los ejércitos celestiales con el Señor. Y también su iglesia viene con el Señor. Esa es la gloria, o sea, va a ser como, imagínese usted, va a ser como aquel momento, se imagina usted cuando no es exactamente igual, pero para tener una pequeña idea, lo que pasa en los Juegos Olímpicos. Cuando va a ser la inauguración, comienzan todos los países a desfilar con sus banderas, con sus atletas, y todo el mundo se alegra. ¡Wow! Mire, el gran desfile que existe antes que comiencen los Juegos Olímpicos, antes que se encienda la antorcha olímpica. O sea, es como lo que antecede antes que vengan los Juegos. Entonces, de la misma manera aquí dice que así vendrá el Señor con gran poder y gloria. Y aún más, sigue adelante diciendo, y entonces enviará a sus ángeles, juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, juntará a sus escogidos. O sea, en ese tiempo todavía habrá gente que seguirá al Señor, que servirá al Señor. Entonces, como ya vamos a ver, el Señor desciende sobre el monte de los olivos y los manda a llamar a todos. Dice, sus ángeles van y los traen. Y los presentan ¿a dónde? ¿A dónde va a ser el gran centro de reunión? En el Monte de los Olivos, en Jerusalén, en la gran ciudad de Dios. Usted dice, hermano, yo nunca quizá voy a tener la oportunidad de ir a Jerusalén. Le digo que sí. Sí. Un día todos vamos a estar ahí delante del gran Rey, celebrando el retorno de Cristo. ¿Se alegra por eso? Yo me alegro por eso. Miramos otro versículo bíblico, porque hermano, yo quiero porque esta noche es estudio bíblico. Y usted tiene que ver las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Daniel 7, 13 y 14. A Daniel se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Mire lo que dice, ¿qué es lo que estaba viendo Daniel? Daniel tenía una visión. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. O sea, no era como un ángel. Usted sabe que a veces los ángeles se describen, por ejemplo, Ezequiel lo describe como la mitad humanos, mitad con fuego, caras de leones y diferentes figuras, 6 alas, 4 alas. Pero este dice, era como el hijo del hombre, o sea, era como una persona. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, escúchale, ¿qué le fue dado? Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. No había venido por primera vez Jesús, y ya Daniel está viendo las visiones de la segunda venida de Jesús. Aún más me viene ahorita a la mente en Judas. Vamos a la carta de Judas. La carta de Judas. Hermano, está entre Génesis y Apocalipsis. Rápido lo va a hallar. Ahora, esto no lo escribió Judas Iscariote, por favor. Este Judas se cree que es Judas, el hermano del Señor. Pues fíjese que aquí se habla exactamente en el versículo 14. Esto no está ahí, hermano, así que no lo voy a buscar, que no están ahí, sino que usted puede ver en su Biblia. Dice, mire lo que dice. Después de estos, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea, desde Adán, Enoc era el número 7.
diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué es lo que dice? Vino el Señor, ¿con qué? Con sus santas decenas de millares. Óigame, está comenzando la historia de la humanidad. De los hombres de Dios de aquella época, Él es el número 7. Mire qué antiguo, al principio de todo, y ya se estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Todavía Cristo no había venido la primera vez y ya se estaba hablando de la segunda venida de Cristo. ¿No cree que Dios tiene un plan glorioso para este mundo? Amén. A Él no se le escapa nada de la mano. Veamos otra cita bíblica. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 al 17. ¿Cómo se va a comportar este planeta cuando venga Cristo? ¿Qué es lo que la gente va a hacer? Dice la palabra de Dios: cuando el Cordero, o sea, el Cordero de Jesucristo, rompió el sexto sello. Recuerde que en Apocalipsis se habla que habían rollos. En aquellos tiempos era como libros, pero eran rollos. Y estaban sellados, o sea, se sellaba para que nadie pudiera ver el contenido, solamente alguien que fuera digno. Y dice que el Cordero fue el único digno de romper los sellos. Ahora dice que Juan lloraba. ¿Por qué lloraba Juan? Porque Juan quería saber lo que estaba escrito dentro de esos libros, porque ahí estaba lo que iba a pasar en la tierra. Y Juan decía: ¿cómo es posible que no podamos llegar a saber lo que está por pasar en esta tierra? Pero dice que el Cordero lo abrió y la Biblia comienza a hablar del primer sello, segundo, y aquí llega al sexto. Y cuando llega al sexto dice: miré. ¿Y qué fue lo que vio? Un gran terremoto. El sol se oscureció como que se estuviera de luto. O sea, cuando el Señor venga, en algunas partes del mundo va a ser de día y en otras partes del mundo va a ser de noche. Pero los elementos van a ser afectados. Lo que está diciendo aquí, que aquellas personas que estén de día cuando el Señor venga, se les va a hacer de noche. Volvamos a leer. Dice: hubo un gran terremoto. Mire, y dice que va a haber un gran terremoto. Aquí, cuando usted vea siempre en la Biblia un gran terremoto, es la palabra griega mega. Yo siempre le he dicho, cuando usted dice va a ir a una mega tienda, ¿qué comienza a pensar en la cabeza? Algo gigantesco. Se va a comer una mega hamburguesa. Usted espera que es como del tamaño de un plato esa hamburguesa. Entonces, cuando dice un gran, es el mega terremoto. O sea, va a ser un terremoto mundial que va a sacudir a toda la tierra. ¿Qué más? El sol se va a oscurecer como que se estuviera de luto y la luna se pondrá toda roja como la sangre. Qué tremendo, ¿verdad? Ese día. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como los higos verdes cuando la higuera caen, cuando soplan fuertes vientos. La gente va a comenzar a ver como meteoritos cayendo también a la misma vez. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todas las montañas e islas se movieron de su lugar. Usted mira al cielo, usted está viendo el cielo atmosférico. Si nosotros, y eso es lo que hace poco los hombres de dinero han estado pagando, para que una nave los lleve y los pase al cielo que está más allá del atmosférico, como dicen, al espacio. Y pagan millones para que les den una vuelta en una nave, en ese espacio. Pero llamemos que está el primer cielo atmosférico, está ese cielo del espacio sideral y después está el tercer cielo de Dios. Nosotros solo podemos ver a este cielo atmosférico que está aquí. Si tuviéramos un telescopio, pudiéramos ver hacia el espacio sideral, pero no podemos ver hacia el cielo de Dios. Pero lo que aquí se está describiendo es que ese día se va a abrir una cortina. No literalmente, pero parecerá. Parecerá como, por ejemplo, usted aquí no sabe qué hay detrás, pero de repente se abrirá y podrá ver lo que está atrás. Algunos teólogos, hombres de renombre, piensan que cuando la creación estaba original con Adán y Eva podían ver hacia el cielo de Dios. Entonces parecía de que por eso Dios venía, hablaba con ellos, se iba de regreso, ellos miraban para arriba y decían: allá está el trono de Dios, allá están los ángeles, allá está. Era una sola cosa, pero por causa del pecado se cerró.
Pero aquí nos está diciendo, aquí sí nos está diciendo que el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Hermano, ¿qué quiere decir eso? El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. ¿Quién está diciendo esto? ¿John Morris Velázquez? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es infalible. Y entonces, ¿qué dice más? Dice, y todas las montañas e islas se movieron de su lugar. O sea, recuerde que ha habido un gran terremoto. Muchas islas pueden desaparecer. Hay tsunamis. Cubre islas completamente. Dice, la gente se escondía en cuevas y detrás de las rocas de las montañas. Todos se escondieron. Hubo una película, cuando se recuerda, estábamos llegando al año 2012. Y todo el mundo pensaba que 2012 se acababa el mundo. Yo no sé allá donde ustedes están, pero aquí hubo mucha inquietud con eso, que nosotros tuvimos que hacer varios programas de radio hablando sobre el 2012, que no creyeran en esas cosas porque había aflicción y era una de las preguntas que estaba en muchos corazones. ¿Qué pasaría en el 2012? Más aún que hubiera un montón de películas y documentales. Si usted vio esa película, ¿alguno de ustedes vieron esa película 2012? Pues la propuesta que pone en esa película era buscar lugares subterráneos donde meter a la gente para que pudiera sobrevivir a la catástrofe que venía. Y aquí está, la gente se escondió en cuevas y detrás de las rocas de las montañas. Todos se escondieron, reyes, gobernantes, generales, ricos, poderosos, esclavos y libres. Todos le decían a las montañas y a la roca, caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y nadie va a poder sobrevivir. O sea, hay muchas personas que hoy en día están diciendo, es que Dios no existe. Eso de Dios es una mentira. Ustedes son unos religiosos, unos locos. Pero ¿qué van a decir todos esos cuando vean de verdad a Jesucristo? Y no lo van a ver sonriendo. Lo van a ver que viene como un rey conquistador. Viene a darle a cada uno su merecido. Entonces, por eso es que dice que ellos quieren quedar escondidos, si es posible, ahí bajo la tierra, para que el Cordero de Dios no tenga nada que ver con ellos. Mire qué tremenda va a ser la segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo describe Apocalipsis 19? Apocalipsis 19 dice, después vi el cielo abierto y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es ese jinete? Jesús. Claro que sí. Va a ver por qué. Porque juzga y combate con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego y tenía muchas coronas en su cabeza. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, Juan, cuando está en el capítulo 1, él tiene una visión de Jesús. Y cuando Juan describe a Jesús en Apocalipsis capítulo 1, lo describe así. Sus ojos como llamas de fuego. Y aquí una vez más lo está viendo que viene. Y viene cuando viene, dice tenía muchas coronas sobre su cabeza. Y tenía un nombre escrito en él. Pero solamente él lo conocía. Su ropa estaba empapada en sangre. Y su nombre era, escucha, su nombre era, esta versión de la Biblia que estoy ocupando es un poco más moderna, más explicada, pero en la versión Reina Valera 60 dice el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo los seguían montados en caballos blancos, estaban vestidos con lino blanco, fino y puro. De su boca salió una espada para vencer a las naciones. Lo mismo dice San Juan en capítulo 1, que de su boca salió una espada. La gobernará con vara de hierro y exprimirá las uvas en la pileta de la gran ira del Dios Todopoderoso. En el antiguo tiempo, para sacar el vino, se echaba en una pila las uvas. Y entonces las personas tenían que subirse y machacar todo eso hasta que saliera el jugo. Entonces pone como dice el Señor, eso es lo que va a hacer con todos aquellos que se han rebelado contra Él. Dice,
lo gobernará con vara de hierro, la exprimirá, la sube en la pileta de la gran ira de Dios Todopoderoso. Este nombre estaba escrito en su ropa y en su mulo. Mira, este es el nombre. Rey de reyes y Señor de señores. ¿A quién entonces se refiere? Ahora, présteme, aunque sea un poquito de imaginación. Vayámonos, súbase a mi nave espacial, vamos a viajar en el tiempo. Ay, este pastor va a hacer meditación. No voy a hacer meditación, sino que solamente quiero que piense ese momento. Yo le he estado describiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú verías ese día? ¿Qué es lo que tú verías? Hermanos, yo no he tenido la oportunidad de vivir muchos eclipses solares, pero mientras estaba aquí en Australia viví uno. Y lo que se siente es un poco raro. Luna de sangre, recuerdo haber vivido una aquí en Australia. Saliendo un miércoles por la noche, terminamos el culto y todavía estaba la luna de sangre cuando estábamos ahí en Nolamara. Es algo raro. Ver de repente que recuerda que también hubo aquí en Australia que iba a haber una gran lluvia de meteoritos, que iba a haber un montón de meteoritos que uno los iba a ver pasar. Nosotros con Daisy creo que nos levantamos como en la madrugada a ver si los mirábamos. Estaba bien nublado, no se pudo ver mucho. Pero hay tantas cosas de que cuando uno las contempla, y hasta que uno las contempla, entonces uno dice, wow, qué tremendo es esto. Piense usted ver que el cielo se abre y usted puede ver directamente el trono de Dios. Piense que ese Jesús que ahora solo lo conocemos en el Espíritu, entonces lo vamos a ver tal como es, cara a cara. Y la gente que nos ha cuestionado y nos dice, ¿dónde está tu Dios? Allá está, que no lo puedes ver. Y viene en el caballo blanco, míralo, ahí está. A mí me estaba molestando, vaya. No, perdóname. Ajá, verdad, ya lo viste que ahí viene. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 6. Se acerca el día en que el Señor vendrá a juzgar, y todo lo que le pertenece a ustedes será repartido delante de ustedes. Reuniré a todas las naciones para que luchen contra Jerusalén. La ciudad será capturada, las casas serán destruidas, las mujeres serán violadas, la mitad de la población será expulsada de su tierra, pero el resto de los habitantes permanecerán en la ciudad. Entonces el Señor saldrá y luchará contra estas naciones como ha peleado en batallas anteriores. Ese día Él subirá al monte de los olivos, que está al oriente de Jerusalén, y el monte se abrirá en dos. La mitad de la montaña se moverá al norte y la otra mitad al sur. Ustedes tratarán de huir entre las montañas porque el valle se extenderá cada vez más. Oirán como huyeron del terremoto durante el reinado del rey Usías, rey de Judá. Entonces el Señor mi Dios vendrá escucha eso, vendrá junto con todos sus santos. ¿Quiénes serán sus santos? La iglesia. ¿Por qué no decimos nosotros? Ahí vengo yo. Amén. Dice, ese tiempo, dice, no habrá día ni noche. O sea que en ese momento se detiene el reloj. Ya los relojes no van a funcionar. O sea que la tierra deja de rotar. Wow, pero eso es imposible. Yo miraba un documental que se llamaba ¿qué pasa o qué pasaría si la tierra dejaría de rotar? Es una cosa fea lo que pasaría. Pero como Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él sabe lo que va a hacer. Aquí esta porción bíblica está hablando de lo que le pasará al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, según nos describe la palabra de Dios, cuando el Señor venga, va a estar siendo atacada por muchas naciones del mundo. Todos se le van a ir contra Israel. Por ejemplo, en este preciso momento, usted se está dando cuenta de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. La situación, vamos a especular, escuchen, vamos a especular, porque yo no soy ningún experto en esto, sino que simplemente trato de ver lo que dice la Biblia y tratar de aplicarlo y tratar de ponerlo. ¿Qué es lo que dice esto? Lo que dice esto es de que, si usted se dio cuenta de que hay unos drones, y esos drones están cayendo y explotan. Entonces están diciendo, ok, ¿quién se los suplió? Irán. Ok, Irán es el culpable de esto. Ok. Entonces inmediatamente Israel e Irán tienen un problema muy grande. Que mira como Irán es un país que quiere destruir a Israel a toda costa.
Entonces, ¿qué está haciendo Ucrania? Le está diciendo, vengan y ayúdenos, porque ustedes tienen algo que se llama ¿cómo se llama? El dom de hierro, o la cúpula de hierro, que es algo que los protege, que no permite que los proyectiles caigan sobre Israel cuando los atacan. Entonces está esa protección. Entonces le dice, yo quiero que me den eso para protegernos nosotros. Entonces cuando Rusia oye eso, le dice, cuidado, si ustedes, Israel, le dan eso a Ucrania, van a estar en problemas con nosotros. Y cuando usted lee en la profecía bíblica las naciones que van a atacar a Israel, hay una alianza donde se menciona Rusia, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento se llama Gog y Magog, juntamente también con Irán, porque Irán en el pasado, en la Biblia usted lo puede descubrir bajo el nombre Persia, que era el nombre que ellos tenían hasta algunos años atrás, se llamaba Persia, no se llamaba Irán. Entonces, usted mira que en un momento determinado una pequeña decisión puede armar una guerra. Pues aquí eso es lo que va a pasar, y aquí describe lo que le pasará a la población de Israel en ese último tiempo. Y cuando ellos están, como dicen, que ya no soportan más, ese es el momento que vendrá el Señor. El Señor todo lo tiene planeado y los vendrá a rescatar, y esas naciones van a recibir su merecido. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Zacarías 14:9, ya voy a terminar, hermanos, dice, ese día el Señor será rey de toda la tierra. ¿Escuchó? ¿Qué quiere decir esa palabra, querido hermano? Que el Señor será rey de toda la tierra. O sea, que Él va a gobernar. O sea, que todos los presidentes, los reyes del mundo van a tener que ceder su señorío a Jesucristo. O sea, que ya no va a haber democracia, socialismo, comunismo, sino que ahora va a ser una teocracia, donde el Señor será el único rey sobre la tierra. Y además dice, y el Señor será el único Dios que la gente adorará. Amén. O sea, que todo lo demás, que Buda, que el otro, y que aquí, que allá, todo eso va a ser porque ahora hay un rey de reyes y un señor de señores sobre la tierra. Hermanos, yo creo que este es un mensaje no de miedo, sino es un mensaje de consuelo, que las cosas van a cambiar en este mundo. Las cosas van a ser diferentes un día. Mientras tanto, ahora nosotros simplemente tomemos el consejo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora. Y luego dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Escuchó? No se ha manifestado. No se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Jesucristo, esa palabra manifestar es que cuando Él se dé a conocer, cuando la gente lo vea, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Se recuerda en la palabra de Dios que leímos la semana pasada, y a mí me llamó la atención lo que dijo Pablo. Fíjese que Pablo, cuando en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 dijo, y luego los que estemos vivos, él dijo, los que estemos vivos, o sea, él se incluía, o sea, él pensaba que no se iba a morir porque el Señor iba a venir. Dice, vamos a ser transformados. Mire qué tremendo. Es algo que yo digo, yo a veces yo quisiera que mi cuerpo estuviera perfecto. Yo no creo, hermanos. Ya cuando los años pasan, si es una cosa, es otra cosa. De repente siento que hasta el pelo me duele y no sé por qué. Pero se me va, ¿verdad? Hermano Cheroy todavía anda a los 25, así que no sabe qué es eso. Y de repente uno se da cuenta que hay limitantes. A mí me encantaba hacer locuras cuando era más joven. Saltar, hacer ejercicios. Y un día, bueno, ya tendré unos 40 y tantos años, hice una última locura. Comencé a bajar la puerta del garage y cuando iba más bajita dije, lo que voy a hacer va a salir corriendo y voy a entrar ante lo más bajito que pueda para ver lo rápido que soy. Yo pensé que todavía era joven. Hermanos, apenas entré, pero cuando entré no me pude detener. Me golpeé con fuerza mi rodilla y menos mal
que había una caja de cartón. Fui a sumir mi cabeza en esa caja de cartón que estaba lleno de cojines y cosas. Imagínense si hubiera sido en la pared. Pero pasé como 6 meses con mi rodilla que me molestaba. La verdad es que, ¿por qué pasa eso? Porque simplemente nos están recordando de que este estado que estamos va a terminar. Por eso dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día se va a manifestar. ¿Sabe usted que para nosotros está preparada una nueva ropa? Esta ropita que el Señor nos dio, que es su cuerpo, ya se está volviendo vieja. Bueno, estos jovencitos todavía la tienen nueva, todavía la tienen que estirar más. Pero ya muchos de nosotros ya nos está poniendo ya viejitas, hay que remendarla por aquí, por allá. Pero ¿sabe usted que el Señor tiene un traje nuevo para usted? Él lo va a vestir de un traje nuevo, que no vamos a necesitar más pastillas, más bastones, más silla de ruedas, más lentes. Ya no vamos a necesitar nada de eso. Porque aquí dice, porque le veremos tal como Él es, y también dice, seremos semejante a Él. ¿A quién Él? ¿A quién Él? Yo no creo que mi Señor Jesús tenga el pelo blanco porque está viejito. Le presentan como el anciano el pelo blanco, ¿sabe por qué? No por la edad, sino por su santidad. Hermanos, consolémonos con estas palabras. Que esto de afuera se está pasando todo eso. El Señor dice, mientras tanto yo te voy a ir sanando, te voy a ir sanando, te voy a ir ayudando para que vayas adelante, pero no te garantizo que no vas a tener ningún problema. Si no es una cosa, va a ser otra cosa. Pero te dice, no te aflijas, tengo una ropita nueva para ti. Y esa no se va a arruinar. Esa te va a durar toda una eternidad. Me gustó la palabra que dice aquí, Juan, manifiéstate. Y manifiéstate es exactamente lo que quiere decir. Quiere decir, Señor, date a conocer. Señor, te queremos ver. Señor, queremos ver tu presencia. Señor, queremos que tú estés con nosotros. Y estés aquí, Señor. Póngase de pie este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra hermosa. Que hemos ido por estos versículos bíblicos para ver lo que tú vas a hacer, cómo será tu venida. Nosotros queremos venir contigo y presenciar la venida tuya, Señor, viniendo contigo, no desde esta tierra. Porque los que están en esta tierra son los que se quedaron. Los que lo van a ver de abajo es los que se han quedado. Señor, yo quiero ser parte de ese gran acontecimiento, pero quiero venir acompañándote, Señor. Quiero venir, Señor, viviendo contigo, Señor, todo lo que tú vas a hacer y todo lo que tú vas a traer a este mundo. Padre mío, que nuestros corazones sean animados y se conforten. Que este miércoles por la noche, al regresar a casa, vayamos con esa esperanza gloriosa, diciendo, como termina la Biblia, como termina el libro de Apocalipsis. Cuando el libro de Apocalipsis, Señor, en su última cita, en su último versículo bíblico, simplemente dice estas palabras: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Te decimos, te estamos esperando, mi Señor. Te estamos esperando. Ven, Señor Jesús. Te alabo, te adoro. Bendiga al Señor. Bendígalo, bendígalo. Gracias, papá. Gracias, papá, por tu venida. Gracias, papá, por tu venida, Señor eterno.